Dice que no temen a los ángeles. Ya ni siquiera tienen respeto a seres que son mayores en poder, en autoridad que nosotros los cristianos, los seres humanos. Los falsos maestros no temen a los ángeles. Son como animales irracionales. Si usted lee el texto, eso es lo que dice. Personas que no tienen una razón, no actúan bajo una razón espiritual, sino que son como animales irracionales. Son blasfemos, que insultan al Señor, no solo con sus palabras, sino que también con su actuar, con su forma de ser. Insultan al Señor. Cuentan con deleite que andan en placeres disolutos. O sea, conversan sobre sus propios pecados, hablan sobre sus maldades y pareciera que no tuvieran ningún remordimiento en lo que hicieron. Son como manchas e inmundicias, o inmundicia, que es lo que se podría ocupar cuando nosotros ahora que vamos a ver la cena del Señor, que está en el contexto de la Pascua judía, ¿no es cierto? Cuando se tenía que sacrificar al cordero, el cordero se iba a ver y el cordero no tenía que tener ningún defecto, ¿no es cierto? No tenía que tener tampoco ninguna mancha, porque si tenía alguna mancha o si tenía algún defecto era descalificado para poder ser sacrificado. Es más o menos ese término el que se usa. Obviamente que el cordero pascual representa a Cristo, pero el símbolo es que las personas o los falsos maestros son descalificados para ser maestros del Señor. Y por supuesto dice, al final se deleitan en su engaño, se gozan en lo que hacen, no tienen miedo en ese sentido, se alegran con las cosas que hacen. A diferencia de cualquier predicador que puede equivocarse, que puede cometer algún error doctrinal, que puede decir algo, que puede pecar, no se deleita en lo que hizo, se arrepiente, se entristece y trata de volverse al Señor. Pero los falsos maestros se deleitan en sus engaños. O sea, a ellos, como se dice, no les interesa nada más que su propio ego, su propia avaricia, como lo vamos a ver hoy día, las cosas que solamente a ellos les acomodan y no miran por los demás. Estas son todas las características que nosotros hemos visto hasta ahora, en estos primeros 13 versículos de 2 de Pedro capítulo 2. Son varias y nosotros podríamos hablar de todas ellas, pero ya hemos hablado, ya hemos visto sus características. Y hoy día, como es la clase también de los falsos maestros, vamos a seguir hablando de ellos y vamos a ver otras características más. Aparte de todas las que se mencionan aquí, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos da más características para una mayor ayuda a nosotros, para que podamos entender de mejor manera y poder distinguir de mejor manera cómo es que son los falsos maestros. Mire, la Biblia habla de varios temas. Habla del amor del Señor, habla del perdón, habla de la gracia, habla del matrimonio, habla de los hijos, habla de los ancianos, de todos los temas que nosotros vemos. Pero esta porción de la palabra del Señor está condensada precisamente para que el Señor nos hable acerca de los falsos maestros. Y yo quiero que eso tengamos siempre en nuestra mente, en cada palabra que veamos, en cada frase que estudiemos, es que este texto y estos textos están hablando de los falsos maestros, no de un predicador que se equivocó, no de un predicador que dijo algo erróneo. Estamos hablando de los falsos maestros, de aquellos que están totalmente mal, engañados por Satanás, como lo vemos y lo hemos visto, que están en contra del Señor. ¿Ya? Quiero hacer esa diferencia porque podríamos pensar de que cualquiera de estas características se le va a atribuir a un hermano que verdaderamente es cristiano y que comete algún error, que peca, que se equivocó en algún, como decía, alguna doctrina, que dijo una mala palabra. No, nosotros estamos viendo aquí las características de los falsos maestros, de las personas que no son cristianas y que pueden predicar el evangelio y que lo hacen, como la palabra del Señor nos dice en Mateo. Una persona llegaron donde Jesús y le dijeron el día final: nosotros en tu nombre hicimos milagros, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidad. O sea, las personas que no son verdaderamente cristianas tienen ese poder, porque se los da el enemigo Satanás. Y también lo vimos, creo, en estos mismos versículos. ¿Ya?
Entonces ahora vamos a ver otras características en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14, dice, más características de los falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Quién tiene esa cita? Mateo capítulo 5, versículo 8. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Sí? Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. O sea, así es de estricto el Señor, para con todas las personas. Esta frase que está aquí no se traduce exactamente como nosotros la vemos en el castellano y está en su libro, porque nosotros sabemos de que la Biblia se escribió en otro idioma, ¿no es cierto? Y ese otro idioma no siempre tiene un significado exacto al de nuestro idioma. Entonces los traductores adecúan el español al texto griego para que nosotros lo podamos entender, pero no siempre se hace de la mejor manera. No sé si me explico. No siempre es exactamente lo que está diciendo el texto, lo que el texto realmente significa. Entonces este pasaje dice, si lo pudiéramos traducir de una manera más exacta, es que primero esa frase puede decir que tienen ojos que están llenos de una adúltera. Eso es lo que dice literalmente el texto. Tienen ojos que están llenos de una adúltera. Pero si nosotros se lo bajamos un poco más y lo damos a entender de mejor manera, el texto dice